alegro que tengamos la oportunidad de estar comunicándonos nuevamente a través de estos estudios, y la idea que tenemos para completar este tema de Juan era ordenar las cronologías de los 4 evangelios. Lo primero que hicimos fue ver los eventos relacionados con la crucifixión para tener una idea exactamente cómo se coordinan o se apoyan mutuamente los evangelios, los 4 evangelistas. Y hemos completado ese tema. Luego nos tomamos el trabajo de ver qué pasó en la semana de la Pasión, porque precisamente eso nos da una pauta de que hay expresiones que nosotros manejamos en forma incorrecta. 3 días y 3 noches para un cristiano, entre comillas, o una persona de nuestros días serían 72 horas, y no lo eran. Y también pudimos ver el día de la crucifixión, cómo el Señor participó de la Pascua y Él mismo fue el Cordero de la Pascua. Ahora vamos a tratar de ver lo que está relacionado con la cronología de las apariciones del Señor resucitado, y finalmente vamos a tratar de ver la relación que hay entre algunos eventos puntualmente en esos 50 días hasta Pentecostés, sobre todo lo que esté relacionado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que vamos a ver va a estar dividido en 3 partes. Primero, ¿qué pasó el domingo de su propia resurrección, ese mismo día? ¿Qué eventos ocurrieron? Que hay una gran parte diseminadas en los 4 evangelios. Luego vamos a ver las apariciones durante los 39 días restantes hasta su ascensión. Y después vamos a ver las apariciones posteriores que nos narra la Biblia con respecto a la fecha de su ascensión. Uno de los mapas, porque en esto ustedes van a notar después, si estudian a varios autores, que ellos no están muy de acuerdo cuando aparece a María Magdalena, cuando le dice que no le toque y por qué le dice a otras mujeres que sí y lo abrazan, se abrazan a sus pies y le adoran. Entonces vamos a ver este mapa de la resurrección. Yo les voy a ir contando. El punto 1 es la tumba donde el Señor resucita. Entonces ese 1 nos indica que ahí pasamos al punto 2. El punto 2 es el trayecto que tuvo la Guardia Romana, y se ponen de acuerdo con los líderes judíos, y luego estos líderes judíos les dan un dinero para que ellos diga que fue robado el cuerpo. Y si ustedes miran bien, yo después se los cito, el libro de los Hechos, van a encontrar que cuando Pedro está preso y un ángel lo libera, las puertas quedaron cerradas. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar a toda la guardia, a todos los soldados. Esa era la ley romana. Uno solo que se moría, todos quedaban responsabilizados y morían. Así que ese fue un tema que, como dice Mateo, hasta el día de hoy se repite. El punto 3, ustedes van a ver, es María Magdalena junto con otras mujeres, que es la primera que visita y que ve lo que está pasando. Entonces a ella se le pide que le avise a Pedro y a Juan. Ese es el punto 4 que ustedes están viendo. Tiene que ir hasta el lugar donde ellos estaban, que era el aposento alto, en la casa de Juan Marcos, recuerden eso. Después las mujeres que habían ido también, porque hay 2 grupos que prácticamente se encontraron allí, visitan la tumba. Mientras tanto, Pedro y Juan están corriendo, y ese es el punto 6, hacia la tumba, para poder ver qué pasó. Sabemos que Juan llega primero, no se anima a entrar. Cuando llega Pedro, entra derecho, y ahí ven que realmente había resucitado, porque todo lo que cubría su cuerpo se había quedado endurecido, como si fuera un yeso que se le coloca a una persona, pero no estaba la persona adentro. Y el sudario estaba aparte, de la misma manera en que se lo habían enrollado en su cabeza. Entonces, por eso sabemos, nos dice Juan, que él vio y por eso creyó. Y cuando escribe Primera Juan, él especifica lo que hemos visto y oído, lo que tocaron nuestras manos. Y entonces nosotros sabemos que él es uno de los
de las personas que escriben lo que vieron, son un testigo ocular. En el punto 7 se aparece a María, pero no deja que le toque. Y eso también es allí, cerca de la tumba. En el punto 8 se supone que es el momento del ascenso al Padre, en el tiempo en que el Señor le avisó a María que iba a ascender. Cuando vamos al punto 9, ahí estamos cuando el Señor le aparece a las mujeres, que recién le pueden abrazar los pies y le adoran. Y ahí les dice, bueno, tienen que ir a Galilea, díganle a Pedro también. Así que esto es el primer día, por lo tanto, el encuentro con Pedro es también ese mismo domingo. Luego, esa misma tardecita, más tarde de ver a Pedro, Cleofas, que era el padre de Jacobo el menor y José, cuya esposa realmente es una de las Marías que estaba allí, es el que va, porque él era un discípulo, no un apóstol, un discípulo. Este Cleofas es el que nos narra Lucas 24, en el camino a Emaús. Cuando vamos al punto 12, es la primera aparición a la tarde en el aposento alto, en la casa de Juan Marcos, que ya es prácticamente de noche. Después lo vamos a encontrar al Señor con la segunda aparición en la casa, allí en el aposento alto, y sabemos que en esta ocasión ellos realmente van a tener un tiempo muy especial para recibir después el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver en el punto 14 es que el Señor va a Galilea y después regresa a Jerusalén. Y en el punto 15 es cuando el Señor está en el Monte de los Olivos para la ascensión. Así que estas apariciones en el aposento alto y todo eso es porque están tratando de hacerse en un solo mapa. Y por supuesto, después lo vamos a ver en Galilea, cuando aparece en el mar a los discípulos que están pescando. Pero ahora vamos a seguir con la secuencia cronológica. Muy bien, en estos cuadros yo quiero que ustedes puedan guardarse los eventos cronológicos en orden para tener una idea mejor con los textos en cada uno de los evangelios. En primer lugar, hay 3 mujeres: María Magdalena, María, que es la madre de Jacobo el menor y José, y Salomé, que probablemente sea hermana de la madre del Señor Jesús. Esta Salomé es la esposa de Zebedeo, que es la mamá de Juan, el apóstol, y Jacobo o Santiago, que junto con Pedro eran los 3 apóstoles que lo acompañaron en los momentos más especiales, como en el Monte de la Transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo, etc. Así que ellas están yendo al sepulcro. En la diapositiva 8 hay otras mujeres que también están llevando especias aromáticas, están yendo al sepulcro. Y aquí sabemos de algunas de ellas. Juana, que era esposa de un funcionario llamado Chuza, o Cusa en algunas versiones, que era un administrador del gobierno de Herodes. Estaba Susana y probablemente podría estar también María, la Madre del Señor. Los textos no nos ayudan mucho a identificar a veces a estas Marías, pero tenemos que pensar que, siendo Salomé hermana, habían decidido encontrarse en ese lugar. En la diapositiva 9 vemos a estas mujeres que algunas mientras iban estaban preguntándose ¿quién va a removernos la piedra? Pero cuando llegan está la piedra removida. Y María Magdalena va a compartirlo con los discípulos. Ahí tenemos los pasajes y estos curiosamente están en los 4 evangelios. Ahora, la diapositiva 10, tenemos a María, que es la madre de Santiago el menor y de José, pero esta es esposa de Cleofas, que yo les decía hace un ratito. Ella se acerca al interior del sepulcro y ve a uno de los 2 ángeles que estaban allí, y un ángel del Señor es el que le da la noticia de su resurrección. Esto es importante porque aquí en Mateo se nos habla de un ángel que le habla, pero después vamos a ver pasajes que nos dicen que había 2 varones. Ella sale de la tumba
y se junta con las mujeres que habían traído las hierbas aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Lucas es el que nos asegura que estaban estas dos Marías y que había dos ángeles, pero solo habló uno, el que relata Mateo 28:2. Ahí lo tienen en el pasaje. Aquí en la diapositiva 11, dentro del orden cronológico, tenemos a Pedro y Juan que están corriendo al sepulcro. Como dijimos antes, Juan espera que llegue Pedro y cuando llega Pedro, que entra directamente, miran el interior y regresan a contar al grupo que allí estaban los elementos con que habían envuelto a Jesús, pero adentro de esos elementos no estaba el cuerpo. Estaba todo ordenado, tal cual se hacía en esos tiempos, porque no se olviden que el pueblo judío tenía como costumbre el tema de envolver, como cuando ellos estuvieron en Egipto. ¿Se acuerdan? En el libro de Génesis encontramos que para traer los huesos de José, para que lo entierren en la tumba donde estaba Abraham y Sara, hubo que embalsamarlo. En el punto 6 vemos que María Magdalena regresa al sepulcro y ve a los dos ángeles. Pero ahora se le aparece el Señor a ella y no le permite que lo toque. Y entonces le explica que él tiene que subir, tiene que ascender al Padre. Y mientras ella regresa al grupo de los discípulos. Solamente Juan nos relata estos datos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso yo les decía la importancia que tiene Juan para armar todo el esquema de la semana de la pasión, el día de la resurrección, las apariciones del Señor y lo que sucede en los eventos, porque después para poder hacer los 50 días hasta Pentecostés, vamos a tener que entrar en el libro de los Hechos. Y ahí es muy importante la secuencia de la obra del Espíritu Santo. Bien, en el punto 8 lo que estamos viendo es que el grupo de las otras mujeres, al cual se les aparece el Señor, en Mateo 28 se nos dice que pueden abrazar sus pies y que le adoran, cosa que María Magdalena no había podido hacer todavía. Después el Señor las envía a que todas ellas vayan a avisar que los quiere ver a todos los discípulos en Galilea y especialmente la orden de y a Pedro. Los soldados de la guardia ya han ido a informar a los ancianos y a los líderes judíos de lo que sucedió. Y ahí se hace ese acuerdo de pagar por el silencio e interceder para que no los maten. Ahí les anoté el pasaje de Hechos 12, 19, donde Herodes sí manda a matar a todos los soldados que estaban en la guardia porque Pedro se había escapado, entre comillas, pero las puertas estaban todavía cerradas. Así que para Herodes era muy simple. Ustedes los soltaron por dinero y cerraron después todo. Así que mueren todos. Como decíamos antes, en el punto 11, sabemos que se le aparece a Pedro en algún momento de la tarde. Pero más tarde se le aparece a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Sabemos que uno era Cleofas, pero que no era un apóstol. Y tampoco este Cleofas es Alfeo. Eran dos personas diferentes. En el punto 13 sabemos que se aparece a los apóstoles en Juan 20, 19 al 24, pero no estaba Tomás. Bueno, posterior a este primer domingo de resurrección, la Biblia nos dice que el siguiente domingo el Señor vuelve a aparecer en el aposento alto y aparece a los apóstoles, pero ahora sí estaba Tomás. Luego, sabemos que en Galilea se aparece a los 7 discípulos que estaban en el lago pescando, y eso lo tenemos, esos pasajes solo lo tenemos en el libro de Juan. Y finalmente sabemos que se aparece en el monte antes de la ascensión a los apóstoles y a más de 500 hermanos. Eso nos enseña 1 Corintios 15, 6, cuando dice cuál es el evangelio que Pablo predicaba. Dentro de los eventos cronológicos posteriores al domingo de resurrección, sabemos que el Señor estuvo nuevamente en Jerusalén y en Betania. Y sabemos que estuvo con Santiago por lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, 7. Y luego
finalmente a los 11 discípulos cuando asciende. Eso está en Hechos capítulo 1, del 3 al 12, y no lo narra Juan, simplemente es narrado por los otros evangelistas, porque esa es la gran comisión, cuando los va a enviar para que lleven el evangelio. Es muy interesante todos estos datos, organizarlos en una línea de tiempo, porque nos ayuda a que cuando leemos un pasaje podemos ubicar a quién está dirigido en cuanto al personaje que nombra. Cuando en 1 Corintios 15 se nombra a Jacobo o Santiago, está hablando del hermano de Juan, porque hasta el capítulo 12 del libro de los Hechos, el hermano de Juan es el que es decapitado. Ustedes recuerdan que Salomé, la mamá de Jacobo, Santiago y Juan, había pedido que el Señor, cuando ellos estén en el reino del Señor, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le dice que eso no es algo que él puede hacer, que eso está dedicado a la esfera de autoridad del Padre. Entonces, cuando él les pregunta, ¿ustedes creen que pueden beber del vaso que yo voy a beber? Y ellos le dicen, sí, podemos. Y el Señor se da cuenta, por supuesto, porque es Dios. ¿Cuál es el fin que les espera a los dos? Uno siendo decapitado y el otro muriendo de vejez en Patmos. Entonces él le dice, claro, de esa copa sí, pueden beber, pero no puedo darles yo el trono a la derecha y a la izquierda. ¿Por qué? Porque según lo que el Señor les dijo a los 12 apóstoles antes de Mateo 12, es que ellos van a estar en un reino en el futuro, reino milenial. Y ellos van a cogobernar principalmente Israel. Así que estos datos de hacer una línea de tiempo nos ayuda muchísimo a no confundirnos después cuando estamos leyendo un pasaje de la Escritura y a poder relacionarlo rápidamente con tiempo y espacio. Hay otras apariciones del Señor resucitado, pero después de la ascensión. Ahí ya los evangelistas no pueden marcarnos ningún dato porque son eventos posteriores. El primer evento que tenemos es cuando Esteban está dando el mensaje fuera de Jerusalén antes que lo apedreen, y él dice, veo al Señor Jesús de pie. Hay una versión que dice de pie a la diestra de Dios. Lo interesante es que esa es una versión de la Biblia de las Américas. Cuando uno lo lee, por ejemplo, si ustedes tuvieran una Reina Valera a mano, yo ahora estoy con una Reina Valera a mano, buscando 755. La frase de Esteban fue, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero la Biblia de las Américas dice, de pie. Algunos han dicho, bueno, estaría de pie para recibir al primer mártir de la iglesia. No lo sabemos. Pero el Señor permite que Esteban, que hasta ese momento solo conocía la historia, pueda verlo. Y sabemos que cuando dijo eso, por supuesto todos dieron grandes voces, empezaron a taparse los oídos y fueron a apedrearlo directamente. El siguiente pasaje es el de Hechos 9, del 3 al 6, que se repite en 1 Corintios 15, 8, cuando Pablo dice, último de todos se me apareció a mí como a un abortivo. Es decir, el apóstol número 12 del grupo es enfrentado por el Señor con respecto a la tarea tonta que estaba haciendo, que era perseguirlo. Porque estaba persiguiendo a su iglesia, a los creyentes, que realmente no tenía por qué hacerlo. Pero bueno, cuando después le avisa a Ananías, le dice,
este es un instrumento escogido, pero yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que ahí tenemos otra aparición. Por eso Pablo en Hechos 9, y lo repite 3 veces dando su testimonio hasta el capítulo 28, él va a decir que él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y ante la respuesta: yo soy Jesús, al que tú persigues, él no le dice: a ver, demostrámelo. Le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la conversión de Pablo, y es muy interesante si ustedes pueden dedicar algún tiempo después para hacer en esa línea de tiempo que arranca con la cruz, y ustedes puedan extender la línea de tiempo hasta el momento de la conversión de Pablo. Y finalmente sabemos que cerca del año 96, 97, por allí hasta antes del año 100, se le aparece a Juan en la isla de Patmos. Y Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. No se confundan, el día del Señor no es el día domingo. El día del Señor tiene que ver con lo que ya estudiamos de la diferencia entre el día de Cristo y el día del Señor. Es el día del tiempo de juicio. Juan no arranca relatando el capítulo 1 porque recién va a ir a conocer los eventos futuros. Juan terminó de escribir mientras el ángel le fue mostrando, y aún le prohíbe que escriba algunas cosas, como por ejemplo lo que dicen los truenos en un momento. Entonces Juan está hablando de ese día del Señor que arranca en el capítulo 6 y termina en el 19. Y luego sigue con el juicio del gran trono blanco y la eternidad. Así que tengan presente que el día del Señor, para decir que es el domingo, no llegó a hacerse común. Calculo que, yo ahora no recuerdo bien, pero hasta el siglo XVI, con el tema de la reforma y todo eso, el domingo o año domini, o año del dominio del Señor, no se usaba. Por eso a veces algunos autores o algunos pastores creen que el día del Señor del capítulo 1 de Apocalipsis tiene que ver con el domingo. No es así. Bien, finalmente me gustaría contarles por qué dedicamos tiempo a estudiar estos temas. Porque son los temas en donde realmente, diríamos como un término común y silvestre, hacen agua. Es como que se hunde el bote de aquellos que están en los ministerios. Hablamos de los maestros, de los que discipulan, a veces de los pastores. Y realmente tenemos que pensar de la siguiente manera. Primero, si no tenemos conocimiento, es muy difícil que ayudemos a los hermanos. Colosenses 3:16 y otros pasajes como Romanos 15:4, 15:13 y 14 indican que quien puede aprender y tener conocimiento bíblico está capacitado para ayudar a otros a crecer. Pero el que no tiene el conocimiento, en realidad, puede hacer de mala calidad el crecimiento de los otros creyentes. Y si bien es cierto que el Señor nos recuerda que el conocimiento envanece y el amor edifica, pero nosotros no estamos aprendiendo para envanecernos, sino para ayudar a otros hermanos. En segundo lugar, es importante que cada creyente pueda discernir el error que hay en falsas posiciones doctrinales o cómo se organizan muchos grupos. Yo les he contado que por la sola idea de que 3 días y 3 noches tenían que ser 72 horas, empezó un movimiento llamado el armstronismo, con revistas como La Pura Verdad y Vino Nuevo. No sé qué ha sido de ese grupo, pero el autor sacaba cosas sobre la Navidad. Algunas cosas eran correctas y otras eran totalmente erróneas. Por ejemplo, cuando había sido crucificado el Señor. Obviamente que si vos querés que tenga 72 horas la expresión 3 días y 3 noches, estás en el horno, porque no podés poner al Señor Jesucristo participando de la Pascua. Y esos son los errores al cual podemos discernirlo rápidamente si tenemos en claro
estas cronologías, estas secuencias. Yo sé que a la mayoría de las personas le gustan más los devocionales, las palabras que tocan las fibras del corazón. Bueno, quiero contarles que lo que toque la fibra de tu corazón puede durarte lo que dura esa emoción. Pero el conocimiento adecuado es necesario. Y la sabiduría que viene de conocer es provechosa. Salomón diría, la sabiduría es provechosa para dirigir, para llevar adelante las ayudas a los hermanos, pero también la propia vida. Y en tercer lugar, como ya habíamos dicho, que no era para envanecerse, pero les quiero decir que es lo positivo, es para edificar a otros. ¿Y saben qué? Obtener coronas. Nosotros tenemos el compromiso que dice Pedro, que los que pasamos por pruebas, vamos a encontrar esas tribulaciones transformadas en coronas de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso es el objetivo. No pierdas de vista las coronas. Juan escribe su segunda y tercera carta a familiares y a personas en el ministerio y le dice que no tomen lo que es tuyo, que retengas tus coronas. Pablo asegura que los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2, eran su corona en el día de Cristo. Pablo en 1 Corintios 9 especifica que el poner su cuerpo en servidumbre le permitía ganar una corona incorruptible de gloria. En 2 Timoteo 4, versículo 8 dice, me está reservada la corona de justicia por haber corrido esta batalla, esta carrera y haber guardado la fe, la doctrina bíblica. 1 Pedro 5 dice claramente que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes que están en el ministerio de pastorear hermanos, van a recibir una corona, que también es para los que le aman. Lo mismo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12. La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que hay coronas, hay recompensas para nuestra tarea de edificar a los hermanos. Pero lo tenemos que hacer de buena calidad. Tiene que ser con doctrina correcta, con sana hermenéutica para poder ser de bendición a los hermanos. Les deseo una buena semana, que el Señor los bendiga ricamente. No se olviden de orar por nuestros hermanos en el mundo con circunstancias difíciles, adversas, con todo este tema de la pandemia. Que el Señor les dé sabiduría para comprender su plan para sus vidas. Gracias por el tiempo.